compartirlo. Vamos por la tercera. Después está Pablo. Pablo, después te paso el que me quedó grabando a mí, me quedó procesando a mí. Se va a quedar Sí, un recién me di cuenta. Recién me di cuenta. Ahí ya estás de hospedadora de nuevo. Y ya está grabando. Bueno, buenísimo. Vuelvo a compartir lo de las leyes. Decía eso, como que la ESI, la ley no surge en el vacío, sino que hay toda una serie de leyes previas que la van a nutrir y que van a ir preparando el terreno para que emerja, ¿no? Además de un contexto propicio para eso. Pero sobre todo me parece importante la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, de reproducción responsable, que es del 2002, que es una ley que empieza a trabajar más territorialmente, ¿no? Con la cuestión de las salitas de salud, digamos, de hacer talleres y del trabajo en territorio con todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. Y después una ley que es del 2005, acá está, la de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que cambia el paradigma respecto a cómo se concibe la niñez y las niñeces y las adolescencias, ¿no? Como sujetos de derecho. Entonces rompe con el paradigma este más de objetos y pasan a ser sujetos autónomos que son, bueno, que ya no es una decisión cuando digo, hasta incluso es una ley que nos ampara para decir, bueno, la educación sexual integral es un derecho de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? No una imposición de la institución. Y bueno, y después leyes posteriores, yo no me entraba acá más la línea de tiempo, ni supe cómo hacerla continuar, así que las puse acá abajo, pero fíjense la cantidad de leyes posteriores que tenemos a la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? La de Identidad de Género del 2012, hay una reforma del Código Civil en el 2014 que introduce la noción de femicidio, bueno, la de matrimonio igualitario en el 2010, después tenemos la ley Micaela del 2017, la que modifica, ¿sí?, la ley de femicidios, que es con el agravante por cuestiones de género, la IVE el año pasado, y este año tenemos la ley de cupo laboral travesti, trans, y el DNI no binario, que por ahora está como decreto, porque se nutre marca en la ley de identidad de género. ¿Sí? Creo que pasa a ser como un apartado de la ley 26.743, que es la identidad de género. Eso como para también ver en qué momento estamos, ¿no? En los 15 años después de la sanción de la ESI, se ha avanzado muchísimo en cuestiones legales y de derecho, pero bueno, eso que les decía, me parece como que todavía estamos como en la encrucijada de no poder terminar de lograr que se dé integralmente y en todos los niveles, y hoy era esto para... Claro, ¿de qué manera todo ese cuerpo legal está muy bien y que nos protege a todas y todos, se dan las prácticas escolares, ¿no? Esa es la pregunta, ¿cómo se puede hacer para que las prácticas escolares respondan de alguna manera a esos avances? Las prácticas de los sujetos, ¿no? Desde los directivos de la escuela, docentes, estudiantes. Sí. Sí, yo creo que, bueno, tenemos por un lado, la ley establece que se tienen que dar contenidos mínimos en que todas las provincias, incluso por ejemplo la provincia de Buenos Aires, tiene una ley de educación sexual que es del 2015, que tiene hasta algunas cuestiones más novedosas que la del 2006, que es nacional. Pero, digamos, no pueden ir en contra de lo que dice la ley, es como, bueno, la Constitución y las constituciones provinciales, no pueden ir en contra de lo que dice la ley nacional. ¿Sí? Quizás se han ido surgiendo
en el periodo posterior y van incorporando, bueno, realidades más regionales que se tienen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en toda la zona del del Mesopotamia. NEA. El NEA. NEA, en el NEA hay una problemática muy grande con la trata de mujeres, por la situación fronteriza, entonces, bueno, ahí la ley de educación sexual integral provincial, por ejemplo, en Misiones o en Corrientes, trabajan más a fondo con cuestiones vinculadas a la trata, a concientizar sobre ese tema en particular. Está bueno también entender estas particularidades y problemáticas regionales, ¿no? Y después la adaptación de los contenidos a la realidad específica de los proyectos institucionales de cada comunidad educativa es como el elemento que les permitió a algunas instituciones hacer un tratamiento selectivo de la ESI. Digo instituciones sobre todo vinculadas a lo confesional, que trabajan algunas cosas sí y algunas cosas no. No es que no trabajan la ESI, pero algunas cosas las separan. Y bueno, después la obligatoriedad en todos los niveles educativos y modalidades de enseñanza, público, privado, laico, confesional, pero bueno, estamos en la misma. Hay toda una serie de materiales, no sé si los conocen, están para descargar y están también en forma. Los cuadernillos para secundaria tenemos 2, no pude encontrar el 1, sí, el 1 es medio violetita, y este es el 2, están los lineamientos también. La ley es del 2006, los lineamientos curriculares son del 2008. Los lineamientos lo que hacen es, voy a avanzar que tengo más tiempo adelante. Esto es inicial, primaria, secundaria, tiene 2 tomos, dos cuadernillos, porque como verán se va como ampliando y complejizando. Les leo algunos de los temas, y están también por área, o sea que tenemos también un tratamiento específico por área. Yo ahora les voy a mostrar algunas ideas por área, por materia, pero no dejan de ser, no deja de ser transversal, ¿no? El cuadernillo 2 incorpora los vínculos violentos en parejas adolescentes, la discriminación y la diversidad sexual, la trata de personas, esto que les decía, y los talleres para trabajar la ESI con las familias, que fue uno de los, una vez que salió la ley, empezaron a darse cuenta que las comunidades educativas tenían que trabajar sí o sí con las familias, porque no había manera sino de... La ESI también era para las familias, ¿no? Es parte de la vida. Y acá hay otros cuadernillos que está pensado para diversidad y adultos, jóvenes y adultos, para educación de adultos también, está bueno. El amarillo también habla con respecto a la discapacidad, A la educación sexual con chicos con discapacidad. Y ¿no? La discapacidad. Sí, el amarillo. Y el otro, el de la familia, es el que está el nene abrazando a la mamá en la pancita. Ese era como un cuadernillo que se le entregaba a las familias también, para que sepan desde qué paradigma, digamos, se aborda la educación sexual integral, que generalmente se contrapone a la que las familias no tienen. Bueno, y digamos, lo transversal a la ESI son los cinco ejes, ¿no? Como que en cada, más allá de las áreas, más allá de los contenidos, más allá de los lineamientos, lo que está presente en todo momento son estos 5 ejes, que son valorar la afectividad, ejercer los derechos, incorporar la perspectiva de género, cuidar el cuerpo y la salud, y respetar la diversidad. Entonces,
a medida que vamos viendo los lineamientos, acá llega los lineamientos. El cuadernillo de los lineamientos es este celestito, tiene los propósitos formativos, es interesante tenerlo porque como que se desglosa la ley ahí en los lineamientos. Por ahí leer la ley es un embole, pero en los lineamientos está bueno porque está pensado desde los propósitos, desde los espacios transversales y específicos, y después ya desde los niveles, ¿no? Inicial, primaria, secundaria y superior. También en formación docente tenemos lineamientos específicos. Está como más específico el contenido, el abordaje del contenido en cada uno de los niveles. Está bárbaro. Bueno, algunos de los propósitos formativos, ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde cual cada niño, niña o adolescente desarrolla su subjetividad. Ven, acá están presentes los ejes: valorar las emociones y los sentimientos, incorporar el enfoque de los derechos humanos, propiciar el conocimiento del cuerpo humano, los hábitos de cuidado y la salud en general y la salud reproductiva. Acá quería llegar. La cuestión de la transversalidad y la especificidad, ¿no? Hay algo que dicen los lineamientos, que la transversalidad si bien está presente siempre, pero quizás el nivel inicial y el primario son más propicios para trabajar transversalmente, y en secundaria se puede empezar a generar, no abandonar la transversalidad, pero generar espacios más específicos que tienen que ver con que hay un abordaje más profundo, ¿no? Más amplio de los temas de la ESI. Entonces, transversalidad y especificidad. No es que la ESI viene a rechazar la especificidad, sino que dice que los modelos previos estaban muy anclados en o sea, solamente se veía la educación sexual en secundaria, por ejemplo, en el nivel secundario, y en espacios curriculares específicos. Lo que viene a decir la ESI es, podemos trabajarlo desde lo curricular y lo específico, pero también desde lo transversal, desde proyectos institucionales, desde proyectos interariales. Ahora que mencionabas lo de aprendizaje basado en proyectos, hay un montón de escuelas que están con proyectos institucionales. Claro, eso es lo que pretendemos que hagan la gente del grupo que te está escuchando. Que hagan distintos proyectos en relación a eso. Hay una persona que escribe en el chat, dice: ante una necesidad hay un derecho. Existe la necesidad y también el derecho. ¿Por qué tanta resistencia para su implementación? Disculpen la consulta, parece ingenua, pero desde una perspectiva de quienes trabajaron tanto sobre el tema, ¿cuál es la dificultad? Pregunta Honesto. Yo creo que digamos, la resistencia tiene que ver con el desconocimiento. Por eso una de las cosas que dice Morgade es que las puertas de entrada a la ESI tienen que ser, no nos podemos largar, tienen que ser proyectos institucionales, tiene que haber articulación, o sea, digamos, que si viene alguna familia, alguien a cuestionar lo que se esté haciendo, podemos apoyarnos en los directivos, o al trabajarlo en proyectos, o sea, no inmolarnos, ¿no? Como, lamentablemente, a mí me encantaría que cada docente pueda individualmente decir, bueno, es mi clase, y que solamente con la formación que hemos recibido poder trabajar con los temas vinculados a la ESI. Pero bueno, entran también otras subjetividades, otras cuestiones, esto mismo de las creencias, de lo cultural, también hay mucha cuestión ahí en el medio. Pero bueno, siempre tenemos, nos escudamos en el derecho, ¿no? O sea, en los derechos y en el derecho. Pero sí, mi recomendación es no inmolarse, ¿no? Como tratar de trabajar colectivamente, con proyectos, con conocimiento también, invitar a las familias a participar, porque también hay mucho mito de qué estamos haciendo. Y también para romper con ese mito, ya me meto en lo último, ¿no? Bueno, esta idea, bueno, pero ¿desde dónde? ¿Cómo hago, no? Ahora que estaban con las planificaciones en biología, me decían, pero ¿y qué hago? ¿Cómo hago?
en las ciencias sociales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con con este cambio, ¿no? La incorporación de las mujeres como sujetas sociales, como sujetas históricas, ya es un posicionamiento anclado en la perspectiva de género. ¿Eso quiere decir que vamos a dar solamente historia de las mujeres? No, pero sí que vamos a incorporar esa, de las mujeres y también de esas otredades, ¿no? Porque podemos pensar también qué pasó con, no sé, pienso en procesos de, no sé, las independencias latinoamericanas. Bueno, vamos a seguir dando, o sea, acá la veo a Juana Zurduy, pero está María Remedios del Valle. ¿Cuál es el rol de los esclavos y las esclavas, de los indígenas? O sea, hay otras identidades también oprimidas que podemos incorporar, ¿no? No me pasa el power. Yo no sabía qué carreras había que estaban acá cursando, pero me acuerdo que cursábamos todo mezcladito. Como que había de todo. Quedan todos, y aparte ahora está Ciencias de la Educación. Genial. Geografía, hay directamente unas chicas que hicieron un manual sobre educación sexual integral y geografía súper nuevo, está buenísimo, y que trabajan con la geografía del género. Y por ejemplo toman cuestiones vinculadas a esto, por ejemplo, hacer una radiografía del embarazo adolescente cartografiado. Bueno, ¿qué pasa que el embarazo adolescente tiene índices tan altos, no sé, en el NOANEA, que no me salía, NOANEA? O trabajar con, me quedó la foto horrible, ¿no? Pero la igualdad de oportunidades, ¿sí? La cuestión del género y la diversidad. Hay algo que se está trabajando mucho últimamente, que es la noción de interseccionalidad. Bueno, no vamos a ver solamente las identidades, o sea, vamos a ver que esas opresiones muchas veces se potencian por la condición, en este caso, no sé, de género, sumada a la clase, sumada a la, no sé, no es lo mismo ser mujer, migrante, no sé, migrante de un país limítrofe, o sea, hay un montón de categorías que operan en esa desigualdad. Una es el género, pero está bueno cruzarlo con otras. Por eso se habla de interseccionalidad, ¿no? En matemáticas, bueno, no sé, acá no va a haber, pero como lo hicimos pensando en los profesorados de terciario, hay mucho profe de matemáticas. Empezar a ver también cómo esbozamos, ¿no? Históricamente, cómo se esbozaban los problemas de matemática. La mamá de fulanito fue a la verdulería, el papá no puede ir a la verdulería. Trabajar con los roles y con los estereotipos también, con la distribución, ¿no? de las tareas en el simple enunciado de un problema matemático, o ver también las cuestiones más específicas. Bueno, ¿qué pasa con las licencias por maternidad y paternidad? Acá hay un indicador de educación con porcentajes, ¿no? Estarían trabajando ahí. En literatura, bueno, yo justo encontré, vieron que Mafalda es con qué pasa con los estereotipos y las configuraciones familiares a través de la historieta, por ejemplo. Y la publicidad para ver roles y estereotipos de género, que es, haces un festín, ¿no? Acá tenemos esta chica que ya se fue, renunció a, no es más la actriz de... Ella se vinculó también con todo el colectivo de actrices argentinas y dijo que ahí se dio cuenta que estaba súper estereotipada en la publicidad de Galicia, que era siempre como la mujer robándole la tarjeta al marido para ir a comprar a escondidas. Se fue a la miércoles. Este que salió para el Día del Niño de Carrefour, que le hicieron un lío bárbaro,
sé si se alcanza a ver si lo grande. Con C de campeón. Ay, material del niño, ¿no? No de las Con C de niñas. cocinera. Bueno, no lo puedo correr. Con C de campeón, con C de cocinera. Se ve, sí, con C de cocinera. Y después hay uno que tiene hile, que está muy bueno, que son dos muñecos, dos bebés, que un bebé negro y un bebé rubio, y el negro es más barato. No. Sí. Bueno, lo mismo, ¿no? Acá las masculinidades, como la masculinidad hegemónica también, no sé quién encaja acá. La cuestión desde el nacimiento, ¿no? Del rosa al celeste, o sea, acá es una marca de pañales, Mickey y Minnie, también rosa y celeste. El otro día me contaban unas docentes de formación ya casi terminando, haciendo la residencia para docentes de inicial, que en una clase en la sala de 5, los baños del jardín estaban separados, ¿sí? En rosa y celeste. Entonces, como que al ver eso, introdujeron la temática de si los colores tenían género. ¿Por qué? ¿Por qué sabían a qué baño iban? Y bueno, decían que porque el rosa era de mujer y el celeste era de varón, entonces decían, bueno, pero los colores tienen género, ¿a usted no les gustan? Y empezaron a nombrar a quién le gustaba el rosa, a quién le gustaba el celeste, qué cosas tenían rosas, y qué cosas tenían celestes, bueno. Y o cómo también, bueno, tenemos la ESI, pero después tenemos instituciones donde todavía se replica, por ejemplo, el tema del estereotipo con los baños. Estamos ahí, ¿no? Entre lo institucional. Ahí se podría hacer un proyecto de ver qué pasa con, no digo baños como tiene el Lilia, que tiene baños mixtos, pero bueno, vamos a seguir asociando el rosa y el celeste con, seguimos reproduciendo un paradigma binario. ¿O qué pasa con lo que ahí no encaja? Salió la semana pasada Yo Nena, Yo Princesa, no sé si está en Mar del Plata para ver la película basada en el libro. Acá le estoy preguntando a mi hija de los baños del jardín. Porque acá en casa, por supuesto, no hablamos de colores de nena y de nene, pero ella de algún lado lo ha sacado y lo dice, y las abuelas tampoco, así que no sabemos de dónde lo ha sacado. Pero acá me cuenta que en el jardín tienen un baño en su salita que comparten, pero van o dos nenas o dos nenes. Pero la puerta es de color azul, me dijiste, o blanca. Un azul y una blanca, creo. Arriba azul y abajo blanca. Van como por turnos. Ya que interrumpí, Flor, quería hacer un comentario con respecto a esto que pusiste como por materias y lo que preguntaba una de las, creo que era en el chat, Claudia, ¿era? Lo que había comentado Claudia. Sí, hay muchísima resistencia de los docentes también. El otro día en la sala de profesores, bueno, no me acuerdo por qué había salido el tema, éramos 3 personas, uno era profe de salud y adolescencia, o sea, que como que no dijo nada, y el otro era profesor, creo que de cultura y comunicación, una materia que sea de quinto específica. Y él dice, ¿y yo cómo voy a dar educación sexual en mi área? No hay manera. Y la realidad es que, o sea, como que tampoco no quieren, no se lo plantean, hay una cierta resistencia, por muchas razones, supongo. Pero justo vi las publicidades y me imaginaba, este señor se está perdiendo una oportunidad. Claro. Hola, Libertad, ¿cómo estás? Acá al final les puse, porque ahora el Power se los comparto o a Tessa o a Pablo, como puse un montón de materiales que han surgido desde, bueno, no Foucault, no Butler, pero eso sería más específico para lectura docente, pero sí que desde que salió la ley para acá, fue un estallido, ¿sí? De materiales para el aula, para los distintos niveles. Y bueno, por ahí hay cosas y ahora van a estar haciendo una planificación que está bueno consultar. La mayoría de estos materiales, además de estar en papel, están en PDF, o este manual de educación sexual integral, que es de Fundación Western, está en PDF. Después hay otras lecturas. Bueno, está una cosa que ya tiene su tiempo, pero esa
charla TED de Chimamanda, que está muy buena porque es breve, y ahí, bueno, ella también creo que habla del tema interseccional. No sé si es ella, bueno, pero está buena esa charla TED, que es una nigeriana que tendrá tu edad, más o menos, Flor, y bueno, es una escritora que ha escrito un montón de cosas, entre ellas un librito muy chiquito que es interesante porque habla de cómo educar en el feminismo, no es como, digamos, está muy bueno, porque para trabajar en el aula, ¿no? Porque de forma muy simple va desarmando un poco estos estereotipos del hombre, de la mujer, y en una sociedad tan marcada por el patriarcado como es la sociedad nigeriana, ¿no? Es interesante. Después hay otro que es una novela que se llama La flor púrpura, que también, bueno, hay un montón de cosas que no son manuales que también se pueden trabajar. Sí. Y este Lo de manual, Pagura, lo de Modergade. este manual donde está mi ESI lo construyeron docentes y estudiantes de una escuela secundaria, después lo presentaron en lo que eran las jornadas Jóvenes y Memoria, les hizo el prólogo Susi Shock, y la verdad que está hermoso. Si quieren, este también Bueno, pero bueno. Y después hay un montón de recursos. Yo acá les había bajado uno para mostrarles que es más para secundaria, para romper el hielo, ¿no? Hay uno que es con cartas, no sé, no, tengo que volver a compartir. ¿Cuánto queda? Voy a dejar un ratito para conversar, pero bueno, les muestro así, un minutito y ya corto. Este es un recursero de ESI para, no sé, por ejemplo, hacer un juego disparador de verdadero o falso con todos los mitos de la ESI. Está en formato cartas, en formato rueda azar, pero por ejemplo, se van dando las cartas, ¿no? Y al que le toca tiene que, este es medio pavo, pero hay algunos que son un poco más específicos, ¿no? Y creo que también se le puede poner grado de complejidad. Van tirando así, o se puede hacer por grupos, quien acerta más, cierta más. O si no, también lo tienen en formato rueda, y les va saliendo ahí la... bueno, está buenísimo. Esto después se los paso. Paso el Power que tiene abajo todos los links y eso. Bueno, me apuré un poco al final, como que no quería, estamos cerca de las 8 y no quería saturar, pero... No, para nada, Flor, sos una generosidad impresionante. Estos están en casi todas las bibliotecas. Los cuadernillos tienen sus años, Sí. pero está buenísimo porque ahí se ve bien los contenidos, los ejes, los lineamientos, y hay un montón de propuestas. Después tenemos todos los materiales nuevos para complejizar y para cruzar, pero siguen siendo los cuadernillos lo fundamental ahí para... Claro, Esos la están idea, compartidos, Flor, en el aula. Nos los pasaste la charla anterior y ahí los Sí. publicamos. Están en el aula Ah, de la materia. qué bueno. Bueno, genial. nosotros elaboramos un cuestionario con Pablo que se lo dimos a Flor para que lo revisara, con cosas que nos interesaba saber de repente con respecto a estas temáticas. Y bueno, les pedimos que por favor lo respondan y que pongan ahí todo lo que se les ocurre respecto a la charla, respecto a Flor, que por supuesto desde ya te recontra agradecemos, porque es de una generosidad impresionante esta mujer, no se puede creer. Muchísimas gracias. Te tenemos que incorporar en forma a la cátedra de alguna forma, Flor. Bueno, Porque pensemos. realmente esta última parte es buenísimo para nosotros, sobre todo por esta idea de armar un proyecto pensando en esta transversalidad, ¿no?
por ahí hoy no se pueden imaginar cómo sería. Pero no se preocupen, no están solos, los vamos a ir acompañando a todas y a todos, porque el proyecto es un dibujo, ¿no? Es un diseño. Pues eso lo vamos viendo en clases sucesivas. Así que no se haga ningún problema, pero sí es interesante que si quieren empezar a ver material sobre ESI, que está en el aula, estaría bueno. No sé, ¿no le quieren preguntar nada a Flor o decirle nada? Hay gente muy joven acá, por ejemplo, Belén, Jimena. Lucía. No sé cómo les fue con la ESI en la escuela a ustedes. Bueno, no, desde mis recuerdos también tiene que ver la educación sexual recibida con un modelo biologicista, Claro. principalmente. Pero bueno, quería agradecerle a Florencia la charla que nos brindó, todas las herramientas también que compartió, y me parece interesante pensar en esto, ¿no? Más allá de los 15 años que pasaron de la sanción de la ley, todo lo que falta por trabajar al respecto, y no olvidarnos, me venía esto con la pregunta del manual, ¿no? ¿Dónde está mi ESI? No olvidarnos que es un derecho de todos los estudiantes, y bueno, desde nuestro rol como docentes o como futuros docentes, trabajar para que ese derecho se garantice. Muy bien, Jimena. Belén, ¿quieres decir algo? No es Yo obligatorio. creo que es muy útil para seguir cuestionándose cosas. Por ejemplo, esto de que, bueno, los baños, la separación varones y mujeres, o ya tipo en cosas más simples como la lista de los nombres. En mi colegio, por ejemplo, estaba dividida en varones y mujeres. Y yo Claro, egresé en el mira. 2018 y ya había entidades no binarias o gente que se cuestionaba su identidad de género. Y esas cosas como que lejos de incluir, excluyen. Claro, Entonces está bueno para seguir repensando. claro, Mira, claro. este año, Belén, en el Instituto de Formación Docente tuvimos el primer caso de una identidad no binaria, pero que todavía no había hecho el cambio en el DNI. Y una situación conflictiva, les cuento porque digo, para pensar esto de cómo resolver situaciones que afloran permanentemente y que van a seguir aflorando, ¿no? Porque la sociedad va cambiando y las instituciones por ahí siguen quedando, como decís, con el listadito de varones y mujeres. Y había docentes que se resistían, o sea, se manifestó, ¿sí? La estudiante que quería ser llamada con otro nombre, todavía estaba en transición su cambio de DNI, y había docentes que se resistían. Así que tuvimos como equipo de ESI que consultara la identidad de género, y la respuesta la dimos por la normativa. Bueno, quizás no teníamos normativa específica en el instituto, pero sí tenemos la ley de identidad de género. Bueno, respondimos con eso, y también porque ahí había un derecho que se estaba vulnerando, que era la necesidad de ser, bueno, está bien, mi DNI no dice Florencia, dice Carlos, pero soy Florencia, me identifico como Florencia. Bueno, listo, ¿qué te cuesta? Ponés arriba, sí, a veces nos pasa cuando son dos nombres y les preguntamos, bueno, ¿con cuál de los dos nombres te identificás? Bueno, es lo mismo. Pero digo, ahí también están las resistencias docentes que decían. Claro. Sí, hace muchísimos años en la Facultad de Humanidades hubo una persona que cambió su identidad de género, y la dificultad que se presentó fue por el título, porque en ese momento no podías cambiar el DNI. Entonces, ahí fue un problema, digamos, después se solucionó. Pero incluso yo tuve un alumno en un colegio que también cambió su identidad y se tuvo que ir de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Una cosa muy, muy tremenda eso, pero no fue hace tantos años. Sí, de hecho, bueno, una persona se tuvo que cambiar de colegio por una situación similar, por una Claro, resistencia de los docentes y del equipo directivo de no aceptar su identidad de género. Y nada, eso fue en el 2013, que no fue hace tanto, pero es como que estaba todo medio
volviéndose a deconstruir o empezando muy a poco. Y nada, fue como una situación muy de quiebre, porque vulneraron completamente los derechos de una persona. O sea, algo que ahora lo pienso y es insólito. Claro. Sí, a mí me preocupa por ahí ahora que hay una emergencia así como de muchos discursos de odio, de intolerancia, que surgen, que resurgen muchas veces en estos contextos más críticos, y si bien estamos, o sea, los derechos se conquistan y se sostienen y demás, pero estamos como en un contexto medio complicado, ¿eh? Y se ejercen, ¿no? Claro, sí, la parte de que se Y eso ejerce. molesta. Así que bueno, va a haber que hacer, hay que redoblar ahí la apuesta, y hay momentos donde hay que resistir y otros donde avanzamos, y otros donde hay que volver a resistir. Pero sí, y la escuela es como ahí una esponja de todo lo que pasa en la sociedad. Entonces, bueno, me parece interesante también tener eso presente. Nos quedan 2 minutos, estoy viendo el tiempo. Bueno, después Tessa me compartís a ver qué hicieron. Me interesa Sí, con muchísimo. el cuestionario te lo paso cuando lo hagan, te lo paso, y después, bueno, todo lo que quieran decirle a Flor, ella es una oreja enorme, va a escuchar y lo va a usar para su práctica. Entonces traten ustedes de ser tan generosas y generosos como ella, y plasmen ahí, es anónimo, así que pueden plasmar lo que quieran. No hay ningún problema, alguna problemática, alguna situación, porque todo ayuda, así como uno, lo que dijo Belén, no, en mi colegio pasó tal cosa, todas esas cosas, por chiquitas que sean, aportan al pensamiento, ¿no? Me parece. ¿Qué decís, Pablo? No, yo en general soy optimista. Me parece que, bueno, que hay muchas cosas que se van generando a nivel de la sociedad y estamos en un momento positivo. Y sin dar muchos datos, Poli va a una escuela, desde el jardín tenía un compañerito y ahora que volvimos de la pandemia es una compañerita, y los chicos, nada, ya la llaman por su nombre y no se generan, digamos, mayor problema ni mucho menos. Yo creo que hay una cosa social, más allá de que siempre hay sectores que puedan resistir, hay una cosa social que en general marcha y progresa. Y nada, antes que se corte, agradecerte, Flor, Bueno, como dice Tessa, por toda tu generosidad. no, ustedes siempre hay por convocarme, me encanta. Bueno, les mando un abrazo. Vamos a seguir convocando, ten cuidado con lo que decís. Bueno, Gracias. Bella hermosa, muchísimas gracias. Buenísima estuvo la charla, porque vamos a ver cómo decanta esto después. ¿Y qué pasa con los proyectos que te los vamos a mandar? Esta vez Eso. así los ves.